¿Qué pasaría si te enteraras de que hay una Biblia más vieja, más completa que la que te han vendido? ¿Qué sentirías al saber que le quitaron 15 libros a la mera hora, que el resto del mundo cristiano decidió borrar del mapa, incluyendo uno de los textos más macabrones jamás escritos, el libro de Enoc? Esta Biblia no es cuento, existe, se llama el Canon Etíope. Y lo que trae es tan incómodo, tan revelador, que por siglos la ignoraron, la hicieron menos y la callaron las meras autoridades religiosas del mundo. Aquí no estamos con chismes de lavadero ni con teorías sacadas de la manga. Estamos hablando de una tradición cristiana de casi 2000 años que se aferró a textos que los apóstoles manejaban, que los primeros padres de la iglesia mencionaban a cada rato, que las comunidades más devotas de antaño consideraban sagradas a morir. Mientras el Vaticano se ponía de acuerdo en qué libros sí pasaban y cuáles se iban a la basura, allá en las montañas de Etiopía, una iglesia apartada del borlote tomaba otras decisiones. Ellos guardaron lo que Roma mandó borrar. Ellos protegieron lo que Occidente quemó sin pensarlo. Mantuvieron vivo el conocimiento que otros convenientemente quisieron olvidar. El libro de Enoc es quizás el más cañón de estos textos que salvaron del olvido. Habla de 200 ángeles que se bajaron del cielo y se pasaron de lanza con las leyes divinas. Revela los secretos del cosmos que le fueron mostrados a un vato que andaba con Dios. Describe al Hijo del Hombre con tanto detalle que ni cómo negarle la conexión con Jesús de Nazaret. Pero Enoc es solo una parte de este rollo. La Biblia etíope trae el libro de los jubileos, una reescritura del Génesis con detalles que te dejan de a 6. Incluye libros de los macabeos que otras tradiciones simplemente no quisieron. Preserva textos que el mundo occidental ni en cuenta tenía. ¿Por qué el Vaticano y las iglesias occidentales le dieron cuello a estos textos? ¿Qué traían que les resultaba tan incómodo? ¿Qué secretos escondían que era a huevo suprimirlos? Las respuestas a estas preguntas nos van a llevar a dudar de todo lo que creíamos saber sobre cómo se armó la Biblia. Nos obligarán a toparnos de frente con realidades bien incómodas sobre el poder, la política y los intereses que decidieron qué era sagrado y qué nomás no. Hoy vamos a echarnos un viaje de aquellos. Un viaje que te va a llevar desde los concilios, donde se echó a la suerte el destino de las escrituras, hasta los monasterios esculpidos en la roca de las montañas etíopes, desde las cámaras donde guardaron los secretos bajo llave, hasta el momento en que esos secretos por fin vieron la luz. Lo que vas a descubrir no es un ataque directo a tu fe, es una invitación a meterte más a fondo, porque la verdad nunca le ha hecho daño a la espiritualidad de verdad. El conocimiento auténtico siempre ha sido el camino para entender mejor lo divino. La Biblia etíope es una ventana a un cristianismo más viejo, más variado, más chido que el que nos contaron. Una tradición que nunca se despegó del todo de sus raíces judías. Una fe que se guardó revelaciones que otros consideraron demasiado calientes. El Vaticano puede hacerse de la vista gorda con estos textos. Las iglesias occidentales pueden hacer como que la Virgen les habla y que no existen. Pero la verdad tiene una forma de salir a flote, le pese a quien le pese, sin importar cuánto la quieran enterrar. Y hoy, esa verdad está ahí, al alcance, para quien tenga los pantalones de buscarla. ¿Estás listo para destapar el conocimiento que el Vaticano le saca? ¿Tienes las agallas para explorar la Biblia escondida de Etiopía? ¿Estás preparado para conocer al libro de Enoc y los secretos que guarda bajo 7 llaves? Porque lo que viene a continuación te va a cambiar el chip para siempre sobre cómo entiendes las escrituras sagradas. Y una vez que le agarres la onda a esta verdad, jamás volverás a ver tu Biblia con los mismos ojos. El viaje arranca ahora. Los secretos de Etiopía te están esperando. Para entender la neta de lo que Etiopía se guardó, primero necesitamos saber qué onda con la Biblia etíope y cómo rayos llegó a ser tan diferente de la que nos vendieron en Occidente. La Biblia etíope, la que llaman Canon Tewahedo, trae 81 libros en su versión más completa. Compara. La Biblia protestante tiene 66 libros, la Biblia católica 73. La etíope les da una arrastrada a las dos sin broncas. Estos números no son puro dato curioso. Representan decisiones bien clavadas sobre qué sí era palabra de Dios y qué no. Y esas decisiones las tomaron diferentes comunidades en diferentes momentos de la historia. El cristianismo aterrizó en Etiopía en el siglo IV, casi al mismo tiempo que se hacía la religión oficial del Imperio Romano.
La historia cuenta que fueron Frumencio y Edesio, dos chavos griegos que naufragaron, quienes llevaron el rollo de la fe al reino de Axum. Pero ojo, la conexión de Etiopía con la tradición bíblica es mucho más antigua. Los etíopes presumen ser descendientes directos del rey Salomón y la reina de Saba. El libro sagrado de su nación, el Kebra Nagast, cuenta cómo su hijo Menelik se trajo el arca de la alianza a Etiopía, donde, según los creyentes, sigue guardada hasta hoy. Esta conexión que dicen tener con Israel marcó gacho el cristianismo etíope. La iglesia mantiene prácticas que otras tradiciones mandaron a volar desde temprano. La circuncisión, las leyes de comida parecidas a las judías, se siguen festejando el sábado junto con el domingo, y el arca es el centro de todo en su devoción. Cuando el cristianismo se echó raíces en Etiopía, el canon bíblico todavía andaba en veremos. Las comunidades cristianas de los primeros siglos usaban colecciones de todo tipo de textos sagrados. Lo que al final sería el Nuevo Testamento apenas se estaba cocinando. La iglesia etíope recibió una colección de textos más antigua que los grandes concilios que le pusieron el sello al canon en otras partes del mundo. Incluía libros que después sacaron del aire en Occidente, pero que en Etiopía nunca le hicieron feo. El aislamiento geográfico jugó un papel clave, crucial. Las montañas etíopes, algunas de más de 4.000 metros, eran una muralla natural. Las decisiones de Nicea, Constantinopla o Roma llegaban a cuentagotas, o de plano no llegaban. Los chismorreos que agitaban al resto del cristianismo le hacían los mandados a Etiopía de otra manera. La iglesia etíope armó su propio patriarcado, sus propias tradiciones litúrgicas, su propia teología con sello propio. Su cristianismo no es una versión rebajada o copia del occidental, es una tradición aparte, con raíces igual de antiguas, que evolucionó por su cuenta. El idioma sagrado de esta tradición es el ge'ez, una lengua semítica que ya nadie habla desde hace siglos, pero que sigue siendo el vehículo de la liturgia y los textos sagrados. Es en ge'ez que el libro de Enoc y los demás textos únicos fueron preservados. Los escribas etíopes desarrollaron tradiciones bien cuidadas de copia manuscrita, en monasterios a veces imposibles de llegar. Generaciones de monjes le dedicaron la vida a preservar los textos sagrados. Esta tradición de escribas aseguró la chamba de que sobrevivieran obras que de otra forma se habrían esfumado. La Biblia etíope no es, entonces, una adición a la carrera de textos dudosos. Es la preservación de una tradición más antigua, anterior a las exclusiones que otras iglesias se echaron. Lo que para Occidente son apócrifos y puro cuento, para Etiopía siempre fue escritura sagrada y de la buena. Entender esto te cambia la jugada. La pregunta no es por qué Etiopía le metió más libros, sino por qué otras tradiciones se los quitaron. El libro de Enoc, el libro de los jubileos, los libros extra que Etiopía guarda como oro, no fueron inventados por los etíopes, fueron herencia de la iglesia primitiva. Si este recorrido sobre la Biblia etíope y sus textos de otro nivel te está moviendo el tapete de lo que creías saber, imagínate todo lo que falta por destapar. Este canal está aquí para explorar las verdades enterradas de la historia religiosa, para darle su lugar a tradiciones que el mundo hizo a un lado, para buscar el conocimiento verdadero que quisieron callar. Únete a esta comunidad de exploradores dándole al botón de suscripción. No te prometemos respuestas de papita, pero sí un viaje honesto hacia verdades que a huevo merecen ser conocidas. Ahora, sigamos descubriendo qué traen estos textos que el Vaticano prefiere no ver. El contenido de la Biblia etíope, sobre todo el libro de Enoc, revela verdades que obviamente le cayeron gordas a las autoridades religiosas occidentales. Vamos a ver qué traen estos textos que los hizo tan conflictivos. El libro de Enoc le echa más crema a la narrativa del Génesis sobre los hijos de Dios que se juntaron con mujeres humanas, donde la Biblia canónica apenas si te suelta unos versículos bien enigmáticos. Enoc desarrolla una cosmología completa del origen del mal. Según el texto etíope, 200 ángeles, los que llamaban vigilantes, se bajaron al monte Hermón y juraron que se unirían con mujeres humanas. Pero su regada fue más allá de lo sexual. Le pasaron a la humanidad conocimientos que debían estar bajo llave. El texto detalla qué fue lo que enseñaron estos ángeles caídos: la metalurgia para hacer armas de guerra, los cosméticos y el arte de ponerse guapa, la astrología y la lectura de los cielos, los encantamientos y las artes mágicas,
el conocimiento de las plantas y sus trucos. Esta historia presenta al progreso tecnológico como una violación cósmica. No fue la chamba humana la que desarrolló estas artes. Fue una revelación prohibida de seres celestiales que se salieron del huacal. El conocimiento mismo se vuelve dudoso, potencialmente peligroso. Las implicaciones están cañonas. Si el avance del conocimiento tiene orígenes turbios, entonces controlar la información se vuelve una cuestión espiritual. Quien controla lo que se sabe, controla el orden cósmico. No se necesita ser un genio para ver cómo a las instituciones religiosas esto les podría venir de perlas. El libro de Enoc también describe viajes celestiales de película. A Enoc lo llevan de tour por los cielos. Ve los depósitos de los vientos y las lluvias. Contempla las prisiones donde los ángeles que se portaron mal esperan el juicio. Observa los mecanismos que manejan el cosmos. Este acceso directo a lo divino, sin intermediarios de cuello blanco, representa un modelo de espiritualidad que pone en jaque cualquier estructura jerárquica. Si un patriarca antiguo puede recibir revelaciones directas de tal magnitud, ¿qué autoridad tiene un obispo o un papa para decir qué es verdad y qué no? Las parábolas de Enoc presentan la figura del Hijo del Hombre con características clarísimas de Mesías. Este ser ya existía antes de la creación. Fue elegido antes de que el sol y las estrellas aparecieran. Se sentará en un trono de gloria para juzgar a reyes y poderosos. Cuando Jesús usaba el título Hijo del Hombre, sus oyentes del primer siglo seguro tenían en la cabeza estas tradiciones de Enoc. El título no era una humilde forma de decir quién era. Era una declaración de identidad cósmica con implicaciones de miedo. El libro de los Jubileos, otro texto que se salvó en la Biblia etíope, presenta una cronología distinta de la historia bíblica. Divide el tiempo en periodos de jubileo, ofrece detalles sobre los patriarcas que no aparecen en el Génesis canónico, establece un calendario solar diferente del lunar que otras tradiciones se quedaron. Las diferencias de calendario pueden parecer rollo técnico, pero tenían implicaciones prácticas bien pesadas. ¿Cuándo celebrar las fiestas? ¿Cómo calcular la Pascua? Estos conflictos de calendario generaron divisiones de verdad entre comunidades religiosas antiguas. El texto etíope también mantiene libros de los macabeos extra, que no aparecen ni en las Biblias católicas. Estos textos narran la resistencia judía contra la opresión helenística, celebran el martirio por la fe y le echan ganas a la esperanza en la resurrección. ¿Por qué estos textos fueron un dolor de cabeza? Algunas investigaciones apuntan a que los gnósticos y otros grupos tachados de herejes usaron el libro de Enoc para respaldar sus rollos. Esta asociación lo quemó a los ojos de la ortodoxia que iban haciendo. Otras fuentes dicen que la cosmología tan elaborada de Enoc no le entraba en los marcos teológicos que se estaban poniendo de moda. Sus múltiples cielos, sus ángeles con nombre y apellido, sus descripciones detalladas de cómo funcionaba el universo hacían más bronca las síntesis doctrinales. Y la neta, las críticas sociales escondidas en estos textos resultaban bien incómodas. Las promesas de que reyes y ricos se irían para abajo en el juicio resonaban gacho cuando la iglesia se ponía de acuerdo con el poder imperial. Para entender de a de veras la importancia de la Biblia etíope y por qué levanta tanta polvareda, necesitamos echarle un ojo a conceptos fundamentales que seguido se entienden chueco. El primer concepto clave es el de canon cerrado contra canon abierto. La mayoría de los cristianos occidentales dan por hecho que el canon bíblico quedó listo y sellado en algún momento de la antigüedad. La realidad es más enredada. Los procesos de canonización fueron poco a poquito, por regiones. A veces ni se ponían de acuerdo. Lo que se consideraba canónico en Alejandría podía ser bien diferente de Roma. Lo que aceptaban las iglesias orientales podía ser rechazado en Occidente. El cierre del canon fue más un movimiento político eclesiástico que un reconocimiento de algo obvio en la fe. La Biblia etíope representa un canon que nunca se cerró del todo de la misma manera. No porque los etíopes sean menos exigentes, sino porque sus criterios para meter libros fueron diferentes. Para ellos, la antigüedad y el uso devocional valían más que las decisiones de concilios que les quedaban bien lejos. El segundo concepto fundamental es el de apócrifo. Esta palabra, que significa oculto, ha adquirido connotaciones malas en Occidente, sugiriendo falsedad o que no es de fiar. Pero este uso es mañoso. Los textos a los que les dicen apócrifos no son a huevo falsos ni tardíos. Muchos son tan antiguos como los textos canónicos.
Fueron considerados sagrados por comunidades bien importantes. Su exclusión del canon no prueba que no sirvan, solo prueba que los hicieron a un lado. Para la iglesia etíope, llamar apócrifo al libro de Enoc sería como decirle chafa al Evangelio de Juan. El término simplemente no les cuadra a textos que siempre han sido parte de su escritura sagrada. El tercer concepto que hay que ponerle atención es el de revelación progresiva. Algunas tradiciones creen que la revelación divina se acabó con el cierre del canon. Nada nuevo puede añadirse. Lo que fue excluido ahí se queda. Pero esta visión trae broncas. ¿Cómo explicar que diferentes comunidades cristianas de verdad tengan cánones diferentes? ¿Quién tiene la autoridad para decidir qué revelación vale y cuál no? ¿Por qué las decisiones de concilios del siglo IV tendrían que ser la última palabra? La tradición etíope ofrece un modelo distinto. La revelación que fue recibida por la iglesia primitiva sigue siendo válida, sin importar lo que concilios posteriores hayan dicho. La antigüedad y el uso continuo le dan el visto bueno a los textos, no las declaraciones de concilios. El cuarto concepto mero bueno es la relación entre tradición y autoridad. En el modelo occidental, sobre todo el católico, la autoridad magisterial de la Iglesia decide qué es tradición legítima. El Vaticano ordena, los fieles obedecen. La Iglesia etíope se maneja con un modelo diferente. La tradición tiene autoridad por su antigüedad y continuidad, no solo por declaraciones institucionales. Lo que siempre se ha creído y practicado tiene un peso propio que ninguna autoridad posterior puede simplemente borrar. Esto explica por qué el libro de Enoc sigue siendo canónico en Etiopía, aunque Roma le haga el feo. La tradición etíope no depende de la aprobación romana. Tiene su propia legitimidad, basada en su propia historia y continuidad. Acabamos de ver cómo conceptos fundamentales como el canon, lo apócrifo, la revelación y la autoridad se mueven diferente en la tradición etíope. Pero a ver, me pregunto, ¿cuál de estas revelaciones te ha dejado con el ojo cuadrado? ¿Sabías que existían Biblias con más libros que la tuya, la que te dieron? ¿Entendías que el canon nunca estuvo tan amarrado como nos enseñaron? Échale un comentario. Me encanta leer sus reflexiones, y quién quita, tal vez tu comentario inspire el próximo tema que le busquemos juntos. Ahora, vamos a meternos más de lleno en los misterios de la Biblia etíope. Para apreciar en toda su dimensión la Biblia etíope y el libro de Enoc, necesitamos clavarnos en el contexto fuera de serie de la civilización que los preservó. Etiopía no es nomás otro país africano con una tradición cristiana. Es una de las civilizaciones más viejas del mundo, con una historia documentada que se extiende por más de 3000 años. El reino de Aksum, el que le abrió camino al Estado etíope moderno, fue una de las grandes potencias del mundo antiguo. En su momento cumbre, Aksum comerciaba con Roma, con Persia, con la India. Sus obeliscos monumentales le daban pelea a los de Egipto. Su moneda circulaba por el Mediterráneo. Era un imperio que el mundo se tomaba en serio, de a de veras. La conversión de Aksum al cristianismo en el siglo IV no fue que un pueblo atrasado adoptara una fe de fuera. Fue la decisión bien pensada de una potencia ya establecida que encontró en el mensaje cristiano continuidad con sus tradiciones ancestrales. Porque las tradiciones etíopes presumen una conexión directa con el Israel bíblico. El Kebra Nagast cuenta cómo la reina de Saba visitó a Salomón en Jerusalén, quedó embarazada, y ese hijo, Menelik I, al final se llevó el arca de la alianza a Etiopía. Esta historia puede ser cuestionada por los historiadores, pero su importancia para la identidad etíope es indiscutible. Los etíopes se ven a sí mismos como pueblo elegido, herederos de las promesas divinas, los meros guardianes de secretos sagrados que el resto del mundo dejó ir. La presencia que dicen del Arca de la Alianza en Aksum, guardada en una capilla especial, donde solo un monje escogido puede entrar, simboliza esta identidad. Etiopía no adoptó una fe que no era suya. Reclamó su herencia israelita original, ahora completa en Cristo. Este antecedente explica características únicas del cristianismo etíope. La circuncisión se practica al 8º día, como pedía la Torá. Las restricciones alimentarias te recuerdan al kashrut judío. El sábado se observa junto con el domingo. La réplica del arca ocupa un lugar bien importante en cada iglesia. En este contexto, la preservación de textos como el libro de Enoc es lo más normal. Enoc era un patriarca de antes del diluvio, parte de la historia sagrada que Etiopía se adjudica como suya.
Sus revelaciones pertenecían a la herencia que Etiopía celosamente guardaba. Los monasterios etíopes desarrollaron una cultura de preservación de no creerse. En lugares como Debredamo, donde solo subes con una cuerda, o las iglesias rupestres de la Libela, esculpidas en la roca viva, comunidades monásticas dedicaron siglos a copiar y preservar textos sagrados. Estos manuscritos no eran simples libros, eran objetos sagrados, tratados con reverencia, protegidos con devoción. Los escribas que los copiaban hacían un acto de adoración, tanto como de preservación textual. El ge'ez, idioma de estos textos, adquirió una sacralidad propia, única. Aunque ya no se habla desde hace siglos, sigue siendo el vehículo de lo divino. Los sacerdotes etíopes estudian ge'ez como los sacerdotes católicos tradicionales estudiaban latín, como acceso a verdades que la lengua de todos los días no puede capturar completamente. Cuando exploradores europeos se dejaron caer por Etiopía en los siglos XVIII y XIX, descubrieron un mundo cristiano que les resultaba a la vez familiar y bien raro. Reconocían elementos cristianos, pero las prácticas judías los sacaban de onda. Los textos que encontraron, incluyendo el libro de Enoc completo, revelaron todo lo que Occidente se había perdido. La reacción inicial fue frecuentemente de sospecha y de plano, de descalificación, con condescendencia, Al cristianismo etíope lo veían como algo primitivo, sincretista, hasta contaminado por influencias judías. Esa onda colonialista no nos dejó ver por mucho tiempo lo que Etiopía realmente tenía. No era una desviación, era una preservación. Hoy en día, los meros académicos ya andan reconociendo el valor de la tradición etíope. Sus rollos, sus formas, su teología, nos tiran luz sobre el cristianismo de antaño, algo que las tradiciones de este lado del charco ya habían olvidado. Etiopía no es nomás un rinconcito en la historia cristiana, es un ventanal directo a sus raíces. La neta, la historia de cómo la Biblia etíope y la de acá, la occidental, se fueron por caminos distintos, nos revela unos procesos bien chidos de selección, exclusión y pura preservación. En los primeros siglos del cristianismo, no había un canon único y que ya fuera la última palabra. Las comunidades usaban un montón de textos diferentes. Lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento todavía estaba en la discusión. Algunos libros que hoy son canónicos se ponían en duda, y otros que hoy están fuera eran bien aceptados. El libro de Enoc, por aquel entonces, tenía un prestigio de miedo. La cita directa en la epístola de Judas le daba casi una autoridad apostólica. Los padres de la Iglesia, allá por el siglo II y III, lo citaban con mucho respeto. Y en Qumrán, donde se toparon con los rollos del Mar Muerto, hallaron más copias de Enoc que de muchos libros que hoy sí están en la Biblia. El mero cambio de juego llegó en el siglo IV. El cristianismo se volvió la religión oficial del Imperio Romano, y con ese estatus, ¡pum!, se vieron en la necesidad de ponerle límites a la ortodoxia, de decir que era canónico y que no. Los concilios de la Iglesia empezaron a marcar las rayas de la Escritura Sagrada. Los criterios que usaron fueron un montón, y no siempre tan fijos. El texto lo escribió un apóstol o alguien cercano a uno. Se usaba mucho en las iglesias. Lo que decía cuadraba con la doctrina que estaba saliendo. Su origen se podía comprobar. Con esos criterios, el libro de Enoc les dio bronca. Aunque era viejísimo y bien respetado, eso de que se lo atribuyeran a un patriarca de antes del diluvio, estaba en chino verificarlo. Su contenido, con ángeles que enseñaban secretos prohibidos y unos viajes celestiales bien rifados, no le entraba fácil a las síntesis teológicas que se estaban armando. Poco a poco, el libro de Enoc fue quedando de lado en Occidente. Jerónimo, el que hizo la traducción latina que se volvió la oficial, lo bateó. Agustín le entró la duda. Para el siglo V, el libro ya casi ni se veía en la tradición occidental. Pero en Etiopía, ese rollo nomás no pasó. La iglesia etíope ni se paró en los concilios de Occidente. Sus decisiones no tenían ni voz ni voto en esas tierras altas africanas. Etiopía siguió usando los textos que ya traía de herencia. Durante los siglos medievales, los caminos se separaron de forma dramática. En Europa, el canon se puso bien macizo. Los textos que quedaron fuera se olvidaron o de plano los hicieron polvo. El libro de Enoc se volvió leyenda, algo que supuestamente existió, pero que nadie podía checar. En Etiopía,
Mientras tanto, el libro de Enoc seguía siendo copiado, leído, venerado. Cada generación de monjes le pasaba el texto a la que venía. La tradición, ahí seguía viva y coleando. El redescubrimiento para Occidente empezó cuando James Bruce se trajo unos manuscritos etíopes a Europa en el siglo XVIII. Por primera vez en más de 1000 años, los eruditos de por acá ya podían leer completito el texto de Enoc. El impacto fue un trancazo. El hallazgo de los rollos del Mar Muerto, ya en el siglo XX, confirmó la antigüedad del texto. Los pedazos en arameo que se encontraron cuadraban con la versión etíope, demostrando que no era un invento de la Edad Media, sino una preservación fiel de un original que era de verdad, bien antiguo. Hoy, el libro de Enoc y los demás textos que distinguen a la Biblia etíope ya los encuentras en un chorro de traducciones. Ese conocimiento que estuvo guardado por siglos, ahora cualquiera lo puede checar. Pero la Iglesia etíope sigue siendo la única tradición cristiana importante que los tiene como canónicos. Palabra sagrada al mismo nivel que el Génesis o los Evangelios. La historia de la Biblia etíope y sus textos tan particulares no solo es de preservación, sino también de transformación, de no entenderle bien y, a veces, de una distorsión bien a propósito. El primer nivel de cambio fue el de la lengua. El libro de Enoc lo escribieron en arameo, de ahí lo tradujeron al griego, y del griego al ge'ez etíope. Cada traducción traía sus propias decisiones de interpretación. El texto que Etiopía guardó es una traducción de otra traducción, con todas las broncas que eso trae. Los pedacitos en arameo de Qumrán nos dejan ver qué tan fiel fue la transmisión. Las comparaciones muestran que la versión etíope es súper fiel al original, pero hay unas variaciones que los especialistas siguen discutiendo. El segundo nivel de cambio fue cómo veían en Occidente la tradición etíope. Por siglos, el cristianismo etíope era visto con una condescendencia que cala por los observadores europeos. Sus prácticas, que parecían judaizantes, las interpretaban como prueba de sincretismo o de ser primitivos, no como la preservación de tradiciones que eran más antiguas. Esa actitud colonialista le pegó a cómo evaluaron los textos etíopes. Si la tradición era primitiva, pues sus textos debían ser sospechosos, ¿no? Si era sincretista, sus libros extras debían ser añadidos falsos. Esa lógica de círculo vicioso no dejó que se hiciera una evaluación justa por un buen rato. El tercer nivel de distorsión viene de unas apropiaciones modernas que dan pena ajena. El libro de Enoc ha sido agarrado por movimientos que lo usan para cosas que sus autores originales ni de chiste reconocerían. Algunos lo sacan como prueba de antiguos astronautas, viendo a los vigilantes como si fueran extraterrestres. Otros lo usan para teorías de conspiración sobre conocimiento que las élites malvadas suprimieron. Y otros más lo meten en sistemas esotéricos o de nueva era que, la neta, no tienen nada que ver con su contexto original. Esas lecturas, aunque pegan en ciertos círculos, le tuercen la verdad al texto. El libro de Enoc era literatura religiosa judía de la época entre testamentos. Sus autores creían en ángeles como seres espirituales, no como marcianos. Lo escribieron para explicar de dónde viene el mal y para decir que la justicia divina rifa, no para andar codificando secretos de tecnología. El cuarto nivel de distorsión es cómo le dan un uso polémico al texto. Algunos grupos agarran el libro de Enoc y la diferencia de la Biblia etíope para tirarle al catolicismo o al cristianismo en general. Dicen que la existencia de cánones diferentes prueba que todo es puro invento, que la fe es manipulación, que las iglesias mienten. Esta lectura está igual de torcida que las demás. Que existan cánones diferentes no prueba que todo sea al aventón. Prueba que comunidades distintas, en contextos distintos, tomaron decisiones distintas. Todas esas decisiones tuvieron sus porqués, aunque podamos dudar de algunas. La misma tradición etíope también ha sentido la presión de estas distorsiones. El interés reciente de Occidente en el libro de Enoc ha creado un negocio de manuscritos, a veces con prácticas que dan que pensar. Textos que te venden como antiguos pueden ser copias recién hechas. La autenticidad, esa sí necesita una checada con lupa. Además, la popularidad del libro de Enoc ha tentado a algunos a echarle crema a sus tacos sobre su importancia o a inventar conexiones que ni al caso. La responsabilidad intelectual nos pide distinguir entre lo que el texto dice, lo que las tradiciones han interpretado y lo que las imaginaciones modernas le andan metiendo. Para rescatar el significado auténtico de la Biblia etíope, se necesita humildad y rigor, ni más ni menos.
Hay que leer los textos en su mero contexto, no para que nos confirmen nuestras teorías favoritas. Hay que respetar la tradición etíope como una comunidad de fe viva, no como un mero museo de curiosidades. Hay que distinguir entre preservación legítima y apropiación distorsionadora. La Iglesia etíope, con sus siglos de interpretación acumulada, nos ofrece un correctivo bien valioso. Sus lecturas del libro de Enoc, desarrolladas a lo largo de más de 15 siglos de uso devocional, merecen una atención seria. No son la única forma de leer el texto, pero representan una tradición que los lectores novatos frecuentemente ignoran. Las pruebas que respaldan la autenticidad y la antigüedad de los textos que marcan la Biblia etíope son un montón y bien sólidas. La prueba más impactante viene de los rollos del Mar Muerto, que salieron a la luz a partir de 1947. Entre los miles de pedazos que se encontraron, se identificaron un montón de manuscritos del libro de Enoc en arameo. Estos pedazos, que datan más o menos del siglo II a.C. hasta el primer siglo de nuestra era, demuestran sin broncas que el libro de Enoc andaba circulando a diestra y siniestra siglos antes del cristianismo. No es un invento etíope de la Edad Media. Es un documento de verdad, bien antiguo. La comparación entre los pedazos en arameo y la versión GES nos muestra una transmisión del texto bien fiel. Las diferencias son mínimas, como cualquier variación que te esperarías en una tradición de manuscritos. Etiopía, la neta, sí preservó el texto antiguo. Y ojo, también se hallaron en Qumrán pedazos del libro de los Jubileos, otro texto bien particular de la Biblia etíope. Esto demuestra que la colección etíope no es un simple rejunte al azar, sino la preservación de una tradición coherente que ya existía antes del cristianismo. La segunda línea de pruebas viene del mismísimo Nuevo Testamento. La cita bien clara del libro de Enoc en la epístola de Judas demuestra que el texto era conocido y respetado por los primeros cristianos. El que escribió Judas no lo trató como un cuento, sino como una profecía de veras. Más allá de esa cita directa, los especialistas han sacado a la luz un montón de alusiones al libro de Enoc en otros textos del Nuevo Testamento. El rollo del Hijo del Hombre en los Evangelios, las menciones a ángeles que la regaron en Segunda de Pedro, elementos de la visión celestial en el Apocalipsis, todos traen la influencia de Enoc. La tercera prueba son los escritos de los padres de la Iglesia. Los meros padres de los primeros siglos citaron y echaron choro del libro de Enoc a más no poder. Tertuliano lo defendió con todo, Ireneo lo citó, Clemente de Alejandría lo usó, Orígenes lo conocía, aunque le ponía sus peros. Estas referencias demuestran que el texto era bien conocido y respetado antes de que lo hicieran a un lado. No lo batearon porque fuera desconocido o de plano falso. Lo hicieron a un lado por razones que poco tenían que ver con qué tan viejo o auténtico era. La cuarta línea de pruebas es la misma tradición de manuscritos etíope. Los manuscritos que existen demuestran una transmisión bien cuidada y controlada a lo largo de siglos. La consistencia entre manuscritos de diferentes épocas y regiones es el testimonio de unas prácticas de copiado bien meticulosas. La Iglesia etíope armó sistemas para verificar y corregir los textos. Los errores se identificaban y se corregían. Las variantes se anotaban. La integridad de los textos sagrados se protegía como cosa de fe y de deber, a fuerzas. La quinta prueba son las características que trae el texto por dentro. El lenguaje, los conceptos teológicos, las broncas que refleja, todo cuadra con el periodo del Segundo Templo judío. El libro de Enoc no se lee como algo medieval, se lee como un documento de su verdadera época histórica. Hoy en día, los especialistas ya casi todos reconocen la importancia de estos textos para entender el judaísmo de la época entre testamentos y cómo empezó el cristianismo. El rollo ya no es si son viejos y valiosos, sino cómo interpretarlos y dónde acomodarlos en la historia religiosa. Las dudas ahí siguen. No se sabe quiénes fueron los autores originales. Las circunstancias exactas de cómo se compusieron se siguen debatiendo. Los procesos de compilación no están del todo claros, pero estas incertidumbres también le pegan a muchos textos canónicos, no solo a los que son especiales de la Biblia etíope. Ya le dimos un buen recorrido a las pruebas más chidas sobre la Biblia etíope y sus textos que están de no creer. Pero ahora me gustaría saber, ¿tú desde dónde andas viendo este video, mi gente?
Desde qué rancho, qué ciudad o qué país nos acompañas en esta búsqueda de la neta sobre los textos que la tradición bíblica nos tenía guardados. Échale tu ubicación en los comentarios. Está bien chingón ver cómo la raza de todo el mundo anda buscando las mismas respuestas sobre los misterios de las escrituras sagradas. Y ahora, agárrense, porque vamos a uno de los capítulos que más nos va a abrir los ojos en esta historia, para entender por qué el Vaticano y las iglesias de Occidente hicieron a un lado los textos que Etiopía sí guardó. Hay que echarle un ojo a las movidas de poder que se traían en la iglesia de antaño. El siglo IV le dio un giro de 180 grados al cristianismo. De ser una religión perseguida, pasó a ser la fe del imperio. Constantino no solo la hizo legal, se metió hasta la cocina en sus asuntos internos. Y los emperadores que vinieron después, todavía más metiches. Este cambio trajo cola para la formación del canon. Un imperio necesitaba una religión unificada, con textos bien definidos. La diversidad que tenía el cristianismo de los inicios se volvió un problema. Había que decidir qué era lo bueno y qué era herejía. Los concilios que armaron el canon no fueron reuniones puramente espirituales. Estuvieron marcados por facciones de la iglesia que se andaban peleando, por la mano del imperio, por movidas políticas. Las decisiones que se tomaron reflejaron no solo evaluaciones de teología, sino también un juego de fuerzas. El libro de Enoc les generaba varias broncas para ese proyecto de unificación entre el imperio y la iglesia. Su rollo de revelación directa, sin que nadie de la institución se metiera, le ponía en jaque la autoridad que los obispos andaban construyendo. Su cosmología, que estaba bien elaborada, les complicaba la síntesis de doctrina, y su relación con grupos gnósticos lo dejaba marcado. Pero lo más de fondo es que el libro de Enoc y textos parecidos representaban una espiritualidad que no podían tener bajo control. Si un patriarca de antes del diluvio podía andar de viaje por los cielos y recibir secretos cósmicos, ¿quién le impedía a otros decir que tenían experiencias similares? La revelación carismática le echaba bronca a la autoridad institucional. Las críticas sociales que traían estos textos también les calaban hondo. Las denuncias contra los ricos y los poderosos, las promesas de que a los reyes los iban a humillar en el juicio, resonaban mal cuando la iglesia ya andaba de la mano con el poder imperial. Una fe que prometía voltear las jerarquías de la tierra. No le convenía para nada a una iglesia que se estaba beneficiando de esas mismas jerarquías. El Vaticano, como la institución que nació de todos esos rollos, heredó las decisiones que se tomaron en aquellos siglos. Los textos que se quedaron fuera, pues se quedaron fuera. Las razones originales para excluirlos, aunque hoy las podamos cuestionar, se hicieron piedra en la tradición. Cuando Occidente volvió a toparse con el libro de Enoc, la postura del Vaticano ya estaba más que puesta. Aceptar que se habían quedado fuera textos valiosos era como poner en duda la infalibilidad de las decisiones de los concilios. Era más fácil y conveniente seguir con lo que ya estaba establecido. El término apócrifo sirvió para quitarles legitimidad a estos textos sin ni siquiera checar lo que traían. Si era apócrifo, por definición, era dudoso, no canónico, secundario. La etiqueta evitaba tener que andar discutiendo sobre el valor específico de cada texto. Etiopía, como no estaba bajo las órdenes del Vaticano, no tenía los mismos motivos para hacer a un lado estos textos. Su iglesia nunca se volvió una institución imperial al estilo romano. Sus relaciones con el poder secular se dieron de otras formas. Los textos que heredó de la iglesia primitiva, esos nunca se pusieron en tela de juicio. Es importante no andar simplificando de más. No hubo una conspiración de alto nivel para desaparecer el libro de Enoc. El proceso fue poco a poco, resultado de un montón de decisiones tomadas por diferentes razones. Algunos líderes, de verdad, creían que estaban protegiendo la fe al sacar textos que les daban bronca. Tampoco hay que idealizar a la iglesia etíope, como si no tuviera sus propias dinámicas de poder. Todas las instituciones humanas las tienen. La diferencia está en qué decisiones específicas se tomaron y en qué contextos, no en que unos fueran unos santos y otros unos corruptos. Lo que sí podemos asegurar es que los intereses de poder le metieron mano en la formación del canon. Reconocer esto no es para invalidar el canon, pero sí nos invita a ser más humildes sobre hacerlo una verdad absoluta. Otros cánones existen. Otras tradiciones son legítimas. Otros textos tienen su valor aunque no los hayan metido.
Ahora sí, vamos a echarle un vistazo directo al contenido del libro de Enoc y otros textos bien particulares de la Biblia etíope, yéndonos a las fuentes originales. El libro de Enoc empieza marcando su carácter profético. Enoc, un vato justo al que le abrieron los ojos, vio la visión del santo en los cielos. Lo que viene después son revelaciones destinadas para generaciones bien lejanas, para los escogidos del mero fin de los tiempos. El libro de los vigilantes nos cuenta la regada de los ángeles. Las fuentes guardan que 200 ángeles bajaron a la cima del monte Hermón. Juraron entre ellos, comprometiéndose con maldiciones. Se juntaron con mujeres humanas y tuvieron gigantes que se echaban todo lo que los hombres producían. Los conocimientos que se pasaron son bien específicos. El texto dice que Azazel enseñó a hacer espadas, cuchillos, escudos, corazas, y les mostró los metales de la tierra y cómo trabajarlos. Enseñó a hacer brazaletes, adornos, antimonio, cómo embellecer los párpados, piedras preciosas y tinturas. Otros ángeles enseñaron encantamientos, a cortar raíces, astrología, a saber de las nubes, los signos del sol, el camino de la luna. La revelación abarcó desde tecnología y magia, hasta ciencia y ocultismo. Los viajes celestiales nos describen a Enoc dándole la vuelta a los cielos, guiado por ángeles. Las fuentes nos pintan el lugar donde los cielos se cierran, los depósitos de todos los vientos, la piedra que sostiene la tierra, las 7 montañas de piedras preciosas, el árbol de la vida guardado para los justos. Las parábolas nos presentan al Hijo del Hombre con unos términos que están de locura. Las fuentes dicen que su cabeza era blanca como la lana, su cara se veía de hombre, pero llena de gracia como la de un ángel santo. Existía antes de que el sol y las estrellas se hicieran. Lo nombraron ante el Señor de los Espíritus antes de la creación. Este Hijo del Hombre se sentará en el trono de la gloria. Juzgará a todas las naciones. A los reyes y a los poderosos los van a entregar para que paguen. A los justos los van a reivindicar. Las volteretas escatológicas se van a completar. El libro de los jubileos, otro texto bien propio de la Biblia etíope, nos presenta la historia desde la creación hasta el Éxodo, organizada en periodos de jubileo. Le echa más detalles sobre los patriarcas que no salen en el Génesis canónico, y establece el calendario solar de 364 días como una ordenanza divina. Las fuentes en jubileos nos sueltan nombres de las esposas de los patriarcas que el Génesis ni toca. Nos cuentan la niñez de Abraham con detalles que no están en el canon de Occidente, y explican de dónde salieron los demonios, como espíritus de los gigantes que se petatearon en el diluvio. Los libros extras de Macabeos, que se guardaron en Etiopía, nos narran episodios de la resistencia judía contra la opresión helenística. Celebran el martirio por la fe con unos detalles que te calan, y afirman la resurrección de los justos con una convicción que no se quiebra. La epístola de Enoc trae exhortaciones de ética y promesas del fin de los tiempos. Advierte contra los pecadores, sobre todo los que aprietan a los justos. Las fuentes guardan: ay de ustedes, vatos que levantan sus casas con el sudor de otros. Cada piedra y cada ladrillo es puro pecado, ladoras. No le saquen, almas de los que se fueron por la derecha. Tengan fe, ustedes que cayeron con la frente en alto. No se agüiten si sus almas bajaron al Seol con el alma rota. Su jale, su esfuerzo, será recompensado por el mero mero, el gran rey. La versión oficial de los eruditos, esa que nos venden en las universidades, dice que estos pergaminos son clave para entender cómo le hacían los judíos en el segundo templo y de dónde viene el cristianismo que hoy conocemos. Que los poderosos de Roma los hayan vetado no les quita ni un ápice de peso. Al contrario, los hace más interesantes, ¿no cree? Después de echarle un ojo a la evidencia sobre la Biblia etíope y sus textos que te sacan de onda, surge la pregunta que pica: ¿cómo le hacemos para que este rollo nos cuadre con lo que creíamos de la fe? La primera bronca es aceptar que la verdad absoluta que nos metieron a golpes no es la única, que hay otros caminos, otras Biblias, otras formas de ver el chismecito divino. Para el creyente promedio, el que solo conoce la versión de Televisa, enterarse que los cuates de Etiopía tienen más libros es como si le movieran el tapete. Se le cae el teatrito. Pero esta sacudida, mi gente, puede ser para bien.
Reconocer que la Biblia que conocemos se armó a base de decisiones humanas, de jaloneos históricos, y que otras comunidades le entraron diferente, no te tumba la fe. Al contrario, la hace más chingona. Un canon armado por la historia puede tener su toque divino. Dios puede operar a través de concilios, de tradiciones, de la gente. El hecho de que el proceso haya sido de humanos no le quita que haya habido guía de arriba, pero sí nos quita esa ingenuidad de pensar que todo es blanco y negro, sin broncas. La segunda reconciliación es entre las distintas facetas del cristianismo. La existencia de la Biblia etíope nos recuerda que la iglesia nunca fue un solo bloque. Desde que empezó el borlote, las comunidades le daban su propio giro, con sus propias costumbres, sus énfasis y sí, sus propias escrituras. La iglesia etíope no es una desviación, ni una secta rara de por allá. Es una de las tradiciones cristianas más viejas del mundo, heredera directa de la iglesia de los primeros apóstoles. Su punto de vista merece respeto, no que la veamos por encima del hombro. Esto no significa que todas las tradiciones tengan la neta en todo. Significa que debemos abordar las diferencias con humildad, reconociendo que nadie, ni el Papa ni el presidente, tiene el monopolio de la verdad. Los etíopes pueden enseñarnos cosas que se nos olvidaron. Nosotros podemos ofrecerles perspectivas que les cuadren. La tercera reconciliación es entre la curiosidad y el fervor. Muchos se clavan con el rollo de Enoc y la Biblia etíope por pura morbosidad, buscando el chismecito prohibido, el secreto que nadie quiere que sepas. Como los que leen la nota roja, pues. Esta curiosidad es legítima, pero debe ir acompañada de respeto. Pero ojo, esto no es para armar otro complot de la NASA o de los Illuminati. Esas son jaladas. Estos textos son sagrados para millones de creyentes. Hablan de Dios, del mal, del juicio final, de la salvación. Leerlos solo por el chisme es perderse lo más importante. Y el fervor tampoco debe matar la curiosidad. La iglesia etíope ha chambeado duro para estudiar estos textos a fondo. Fe y estudio no están peleados. Los monjes que copiaron estos manuscritos eran devotos y eruditos al mismo tiempo. La cuarta reconciliación es entre el texto antiguo y las fumadas modernas. El libro de Enoc ha sido cooptado por movimientos que lo distorsionan, desde los que hablan de alienígenas ancestrales, hasta los que ven conspiraciones vaticanas o esoterismos de dudosa procedencia. Esas lecturas le meten al texto cosas que sus autores ni se imaginaban. Para rescatar su significado original, hay que ser disciplinados. Hay que leer el texto en su contexto, entender qué les preocupaba a sus autores y no caer en la tentación de que nos diga lo que queremos escuchar. Esto no significa que el texto no tenga algo que decirnos hoy. Sus temas de justicia, esperanza y nuestra responsabilidad en el cosmos siguen vigentes, pero esa relevancia sale a flote cuando respetamos el texto, no cuando lo manipulamos a nuestro antojo. La quinta reconciliación es entre lo que sabemos y lo que se nos escapa. La Biblia etíope te avienta más incógnitas que un expediente de la Fiscalía General. ¿Por qué demonios estos textos se quedaron allá y no acá? ¿Qué otros escritos se perdieron para siempre? ¿Cómo sería el cristianismo si se hubieran tomado otras decisiones? Vivir con estas preguntas, mi gente, es parte de madurar espiritualmente y en la cabeza. No todo tiene respuesta. No toda incertidumbre se puede borrar. La fe de verdad no depende de tener todo resuelto, sino de confiar en medio de las dudas. La Biblia etíope, más que resolver misterios, los profundiza. Te muestra que la tradición es más amplia de lo que creíamos. Revela conexiones entre el judaísmo y el cristianismo primitivo que a menudo ignoramos. Abre ventanas a mundos espirituales que de otra forma seguirían cerrados. Hemos echado un clavado juntos, mi gente, en este brete de montañas etíopes y concilios de hace siglos, donde se cosieron verdades y mentiras, entre manuscritos guardados y textos que se creían perdidos, entre tradiciones vivas y conocimientos olvidados. La Biblia etíope existe. No es una leyenda de pueblo, ni un cuento de hadas. 81 libros sagrados que una tradición cristiana de casi 2000 años venera hasta hoy. El libro de Enoc, el libro de los jubileos, textos que el mundo occidental mandó a la goma, pero que Etiopía guardó como oro. Lo que hemos descubierto va más allá de la simple curiosidad de historiador. Revela verdades fundamentales sobre cómo se forma el conocimiento religioso, sobre quién tiene la autoridad para decir que es sagrado
sobre la diversidad que siempre ha marcado al cristianismo. No se trata de pintar al Vaticano como el villano de la película. Son humanos, al final del día, con sus intereses y sus movidas. Tomaron decisiones, como las toman los políticos, en su momento y por sus razones. Lo que sí podemos afirmar es que otras decisiones eran posibles. Otras tradiciones son legítimas. Otros textos tienen su valor. Etiopía nos ofrece más que textos viejos. Nos ofrece un espejo para que veamos las limitaciones de nuestras propias tradiciones. Nos muestra que el cristianismo es más amplio de lo que a menudo imaginamos. Nos invita a ser humildes con esas certezas que quizás no son tan absolutas. El libro de Enoc trae revelaciones que los primeros cristianos consideraban de mucho valor. Visiones sobre de dónde viene el mal, cómo funciona el universo y el Mesías que estaba por llegar. Este conocimiento no amenaza la fe, la enriquece al mostrar sus raíces más profundas. Esos monjes etíopes, esos vatos aferrados, se rifaron el físico por siglos. Guardaron estos rollos como oro molido, mientras el mundo occidental andaba en otras ondas. Sin su dedicación, sin su fe, sin la paciencia de generaciones, este conocimiento se habría perdido para siempre. Su devoción guardó lo que otros descartaron. Si has llegado hasta aquí, compadre, es porque eres de los míos, de los que no se tragan las versiones oficiales, de los que le buscan tres pies al gato, de los que no le sacan a lo desconocido. El viaje no termina aquí. La Biblia etíope tiene más de lo que pudimos explorar hoy. El libro de Enoc tiene secciones que apenas mencionamos. El libro de los jubileos espera lectores curiosos. Las tradiciones etíopes ofrecen perspectivas que apenas comenzamos a apreciar. Llegamos al final de este viaje extraordinario sobre el libro de Enoc y la Biblia oculta de Etiopía. Si has llegado hasta aquí, es porque eres de esas personas que buscan el conocimiento auténtico más allá de lo que las instituciones oficiales aprueban, que respetan tradiciones diversas, que entienden que la verdad puede sobrevivir en lugares inesperados. Este espacio, mi gente, es para la bandita como tú. Si todavía no te suscribes, ¿qué esperas? Pícale ya, y no se te olvide la campanita, para que no te pierdas ningún chismecito de estos que te traigo. Y ahora, en tu pantalla aparecerá otro video que seguirá abriéndote la mente sobre los misterios de las escrituras sagradas. No pares aquí. La búsqueda de conocimiento nunca termina. Mientras acá en el primer mundo se hacían de la vista gorda, o de plano censuraban, allá en Etiopía, en esas montañas lejanas, los monjes le echaron huevos y guardaron la neta. El conocimiento, compas, es como la hierba mala, nunca muere, y a veces florece donde menos te lo esperas. Y ahora, ese conocimiento está disponible para ti, no como secreto prohibido, sino como herencia recuperada, no como arma contra la fe, sino como profundización de ella, no como el final de un camino, sino como el comienzo de una exploración. La Biblia etíope te espera. El libro de Enoc tiene palabras para ti. Las tradiciones que el mundo ignoró ofrecen perspectivas que necesitas conocer. El viaje continúa. Las preguntas se multiplican. Las respuestas se profundizan. Y tú, al completar este recorrido, te has convertido en heredero de un conocimiento que cruzó milenios para llegar hasta aquí. Honra ese legado. Continúa la búsqueda. Y nunca dejes de preguntar.